Bueno, mi nombre es José Carlos Solón y a mí me gusta tomar agua, tomar mocochinchi y poder disfrutar del sol y del buen clima. Hola, mi nombre es Tiquita Guara, soy de Potosí, soy quechua y me encanta leer, pero sobre todo me encanta viajar y conocer cada rinconcito de mi país e identificar toda la maravilla que tiene para poder transmitir cultura, tradiciones y poder contemplar lo bonito de mi tierra. Yo creo que nuestros políticos en el fondo están volviendo a hacer promesas, ¿no? Están volviendo a prometer una vez más que con el litio vamos a salir de la crisis. Algunos están hablando de tokenizar el litio, que son cosas que yo no entiendo, quizás ya estoy muy viejo o quizás no estoy muy enterado. Otros están hablando de volver a lanzar la industrialización del litio. Otros están hablando de conseguir mayor inversión y de que debe funcionar a toda costa. Y es como una suerte de, 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 de quimera, ¿no? O sea, es así como una promesa que tiene una cabeza de león y cuerpo de oveja y cola de ratón, digamos, ¿no? Entonces, todas las promesas tienen en el fondo eso en la política, ¿no? Y creo que lamentablemente es el futuro que parece avisorarse adelante, es que los políticos nos están prometiendo una vez más cosas, digamos, ¿no? Y creo que hay que ver más de cerca lo importante de la realidad concreta y de lo que está pasando en la región, en el salar y los impactos que puedan haber con la extracción del litio y todo eso. Bien, yo creo que los políticos de ahora, con el tema del litio, están jugando a hacer la tarea a última hora. Como cuando tienes que salir de una vez del cole, de la universidad y tenías tanto tiempo para trabajar un tema que por procrastinar demasiado te la dejas para la última noche y sin mucha información, sin investigación y sin responsabilidad alguna, estás jugando a hacer la tarea a última hora para que te salga bonito, para que te salga presentable, para que te salga decente, pero te das cuenta que no has hecho un trabajo exhaustivo de investigación. Y con ello, como potosina, también creo que están jugando con el derecho de acceso al agua en comunidades en el sudeste potosino, donde obviamente se está trabajando este tema de la exploración y explotación del litio. Eso es lo que creo. No es una solución. El litio no va a resolver el hueco de los hidrocarburos, no va a resolver el problema de los dólares, no va a resolver el problema de la gasolina. No lo va a lograr resolver, a mi parecer, desde una perspectiva de explotar, es decir, de utilizar estos recursos en los próximos quizás 5 años, 6 años, siendo generosos, ¿no? Creo que el serio problema es ese, es que por eso es una promesa. Nos dicen, vamos a mejorar nuestra condición con el litio, pero en el fondo la crisis ya es muy profunda y la crisis que tenemos no se resuelve comenzando una vez más otro ciclo de explotación de materias primas, como el litio. Coincido con el compañero, yo creo que no es la solución y menos de la forma en la que se está trabajando, que desde mi punto de vista también es improvisada, no se están tomando en cuenta muchos criterios socioambientales, históricos además, y creo que seguimos en ese criterio de explotación, 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 cuando ya desde hace tiempo estamos buscando incluso la soberanía nacional en cuanto al manejo de nuestros recursos, y por el otro lado estamos dejando de lado, si valga el término, el tema del turismo, de fomentar los servicios, de trabajar en otras oportunidades para Bolivia y para mejorar nuestros ingresos. Creo que nos hemos quedado solo viendo el arbolito y nos hemos perdido en medio del bosque. Uno de los problemas serios y graves así, para los políticos en el futuro, o sea, ¿qué deberían hacer con el litio? Pues deberían, primero, así sea quien gane, ¿no? Escuchar más a la gente de la región, ¿no? Yo sé que todo es una reivindicación bastante grande potosina en el marco de, pucha, no repetir lo que ha pasado con el Cerro Rico de Potosí, pero aquí los directos implicados, los directos afectados, son la gente de las comunidades que viven allá. Es la gente que puede ver
que su agua disminuya en los próximos años por una explotación intensiva de litio. Es gente a la que tienes que consultarles porque tienen derechos propietarios colectivos, o sea, tienen tierras colectivas, comunitarias, ¿no? Y es importante considerar que, o sea, al final es como cuando tú agarras y dices, ¿qué es lo primero que voy a hacer cuando voy a visitar a alguien? Pues, o sea, a veces pedir permiso o a veces esperar que te inviten de forma clara y llana, ¿no? Y creo que es algo que para concebir, digamos, la posibilidad de que esto pueda seguir avanzando, se deben escuchar más las voces de las comunidades. Eso creo que es uno de los primeros temas. Bueno, respondiendo a la pregunta, como Estado en realidad creo que se debe respetar la institucionalidad, respetar la constitución política del Estado como políticos electos también, normativas, derechos ciudadanos, la consulta previa, si hablamos de litio, ambos contratos con la Uranium One y con la CBC China no han respetado el tema de la consulta previa al elaborar los mismos. No se han preguntado, como indica el compañero, a las comunidades directamente afectadas. Estamos hablando de Colchacá, Río Grande, Vintocar, Maditas y otras comunidades que van a estar afectadas indirectamente, Bellavista, Santiago de Chubica, Atulcha, Santiago de Ajencha, con diferentes contratos. Y el tema es entender que las comunidades indígenas no están solo para que los folclorices y ganes votos, sino para que realmente hagas una consulta porque es el área y la región que va a afectar. Creo que dejar de politizar folclóricamente a comunidades indígenas sería un gran paso. Es una opinión meramente personal, porque he visto como potosina, como quechua, la instrumentalización que se ha hecho a muchas comunidades y al momento de abogar por ellas no suena ni truena. Se hablan de tecnicismos, los mismos que ni siquiera están bien estudiados. Se habla de estas promesas en las que dicen es que si no quieres que se industrialice el litio, estás en contra del desarrollo y la productividad. No, lo que queremos es estar bien informados porque se va a trabajar en aguas subterráneas del Salar de Uyuni, que es una de las reservas más grandes de litio. Entonces, tendríamos que conocer también cuánto llueve, cuánto de agua se tiene, hay reservas, hay recursos y esos detalles que deberían ser, ¿cómo es la expresión? Manifestados, interrogados y también expuestos antes de esta firma de los contratos. Yo creo que como políticos lo que corresponde primero siempre es respetar la norma, respetar la constitución, respetar a las comunidades, hacer estas consultas previas y ser transparentes con la población boliviana en un tema, ya sea de litio que afecta tanto el tema ambiental, como también los siguientes que van a venir a raíz de esta crisis. El litio no está solo en salares, es lo más importante. El litio está en el mar, en los océanos, en rocas que se llaman pegmatitas, en depósitos de arcilla. El litio está en diferentes lugares. Sin embargo, Bolivia sufre de un serio problema que es que, pucha, tenemos un espejismo de abundancia. Nos han dicho que somos el país con la mayor cantidad de recursos de litio en el mundo, ¿no? ¿Para qué sirve el litio? El litio en el fondo ha servido durante unos... La primera mitad del siglo XX ha servido así principalmente para hacer grasas, lubricantes, algunas fabricaciones de aluminio. Y a partir, digamos, de los años 70, en realidad, después de que van a aparecer, digamos, algunos otros productos que utilizan litio, se van a empezar a generar pilas, a producir pilas, ¿no? Estas pilas, que son baterías, así como una pila AA, una pila AAA, adentro tienen una cantidad de litio, y particularmente las que son recargables, ¿no? Tienen litio porque justamente los iones, o sea, el litio tiene un ion que puede descargarse y volverse a cargar a través de simplemente conectar a corriente y con el funcionamiento de un electrodo al centro y de un ánodo y un cátodo, ¿no? Entonces, para las baterías, para las pilas, para los autos, digamos, para los teléfonos, para muchas cosas, el almacenamiento de energía es fundamental. Y hoy en día existe la promesa, porque
vivimos en un mundo de promesas y los políticos solo saben hacer eso, sea aquí o sea en Naciones Unidas, ¿no? Y las promesas son muy claras. Queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono. Tenemos que enfrentar el cambio climático. Y no obstante, el gran problema que tenemos es que reducir esto, pues, implicaría dejar bajo tierra muchos de los combustibles fósiles. Pero en vez de generar eso, en vez de promover eso, lo que se ha promovido es una estrategia que es favorable, que es positiva, que es la transición energética. Y las baterías son importantes para esta transición energética. Entonces, el litio hoy, después de muchos años y muchos usos, es importante para que podamos pensar en cómo mejoramos nuestras condiciones climáticas y cómo aminoramos, mitigamos, disminuimos los impactos del cambio climático, las sequías extremas o las lluvias extremas que se dan por un efecto invernadero. ¿Y por qué entonces por qué una batería puede salvarnos del clima, ¿no? Pues en la teoría, em, lo que va a pasar es que las energías renovables como la energía solar y la energía eólica son energías intermitentes, ¿no? Son energías que no funcionan todo el tiempo. O sea, de noche la energía solar no funciona. Entonces, para que puedan funcionar, siempre se ha pensado en acompañar a las generaciones fotovoltaicas, las generaciones de electricidad por paneles, con baterías. Pero ahora, resulta que las baterías, por ejemplo, pueden funcionar en una casa, pero si tienes que alimentar un parque industrial, pues necesitarías muchas más baterías. Y las tecnologías se están adecuando a eso. Lo cierto es que hoy el litio es interesante para, pues, ponerle una batería a un celular, a una computadora, a un auto eléctrico, ¿no? Y por eso la gente está desde afuera, desde adentro, generando promesas distintas sobre por qué queremos. Eso en un sentido técnico. En un sentido geopolítico, hoy en día estamos viviendo una de las guerras comerciales más impresionantes que se han visto en los últimos, quizás 200 años. Quizás desde la creación del capitalismo y el principio de la era industrial, nunca hemos visto así una guerra comercial como la que estamos viviendo entre China, Rusia, Europa, Estados Unidos, ¿no? La configuración global del planeta hace que estos elementos, como el litio, sean súper interesantes. Entonces, el posicionamiento boliviano, porque tiene la abundancia, plantea geopolíticamente que estas potencias industriales que tienen capacidades de fabricar baterías estén interesados en garantizar el suministro y su cantidad, o sea, garantizar su parte del litio. Entonces, ahí es donde creo que es súper importante entender que también hay intereses geopolíticos desde grandes potencias, ¿no? Y son por eso un poco dos visiones. Una visión que es técnica en una promesa para la transición energética y otra para resolver problemas de suministro en una guerra comercial grande donde las materias primas van a ser importantes. A eso, sumándome, me hago la pregunta, ¿no? Bien menciona, influye en disminuir los efectos del cambio climático, pero ¿cómo se podría hacer ello y esta transición sin afectar de manera abismal y agresiva a las mismas regiones y comunidades con el acceso al agua? Si bien conocemos estas en estar en el altiplano sur, sí tienen esta deficiencia de acceso al agua. Entonces, si hablamos de esta transición y de poder aminorar estos efectos, es posible plantear una alternativa sostenible y armoniosa, equilibrada en ese sentido. Y sí es una pregunta que me surge más allá de los cuestionamientos geopolíticos que puedan existir. Es posible. O sea, sí podemos pensar en una suerte. Hoy en día, eh, muchos países están interesados en Bolivia y ellos arguyen, dicen, su argumento más fuerte es, queremos explotar el litio boliviano y ayudarles a que exista desarrollo, pero queremos que exista una suerte de pasaporte verde, ¿no? Y esto del pasaporte verde, pues es una barra importante, es un muy buen gesto, es una buena intención, pero así como las intenciones, las promesas son muy parecidas, digamos, ¿no? Son igualitas, en realidad. Y creo que ahí es donde es súper importante más bien que
hay que siempre ser muy precavidos con aquello que se nos promete, tanto los políticos como las buenas intenciones de distintas personas, de distintas empresas, de distintos lugares, que van a venir y van a decir, pucha, nosotros lo vamos a hacer verde, ¿no? Lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer mejor, ¿no? Siempre todos van a decir que lo van a hacer mejor porque quieren hacerlo, ¿no? El problema es cómo haces los mecanismos de monitoreo, de seguimiento, de estudios, de evaluación, que tienen que acompañar a esto. O sea, si uno quiere hacer esto, tiene que estar acompañado de la ciencia al 2000%. La ciencia tiene que ser el actor central, no los políticos. La ciencia que estudia las fuentes hídricas, que puede prever, digamos, algunas imponderables, porque muchas cosas no se calculan. A veces los modelos fallan, a veces la naturaleza reacciona de formas que no esperabas. Y eso en el litio es algo que se espera que pase, en realidad. Entonces, creo que lo importante es cómo acompañamos esto con ciencia y con participación social de la gente de la región. Cómo la gente de la región puede tener, por ejemplo, mecanismos, porque existen mecanismos de evaluación de cómo están sus recursos hídricos, sean acuíferos, aguas subterráneas, fuentes superficiales, ríos, ¿no? Los actores de la región tienen que también tener la capacidad de comprender y poder traducir los conocimientos que tienen de su tierra, ¿no? Pero también poder hacer seguimiento a sus fuentes y recursos hídricos que van a ser tan importantes. Quizás para hacerme cancelar, yo diría, no, lo que tenemos que hacer es no explotar, ¿no? Tenemos que exportar, o sea, explorar otras posibilidades. Creo que hemos seguido mucho la promesa, digamos, ¿no? Una promesa además así como que vienen diciéndonos años de que vamos a ser Arabia Saudita del litio, que vamos a construir autos Toyota eléctricos en Bolivia. Son promesas así, pero loquísimas. Entonces, quizás es momento de considerar de que el horizonte puede ser no explotar o no explotar en la intensidad que se ha esperado, ¿no? En encontrar una participación adecuada, moderada, disminuyendo los impactos y no siendo, no pensando en que podemos, o sea, que vamos a convertir una región en un potencial altar de sacrificio, ¿no? Porque eso es lo que hace el extractivismo. Sacrifica por litio agua, por litio habitabilidad de la gente, por litio seguridad alimentaria, ¿no? Porque la quinoa se va a ver afectada, que ya está muy golpeada, por ejemplo, también por los precios internacionales, por cómo en el Perú utilizan semillas transgénicas y aquí los compañeros solo pueden hacer una cosecha porque es semilla orgánica, mientras que en el Perú hacen dos cosechas porque es semilla transgénica. Deberíamos estar promoviendo ese tipo de alternativas, o sea, cómo hacemos que la quinoa orgánica del sudoeste potosino sea una quinoa competitiva, ¿no? A nivel regional, a nivel internacional. ¿Cómo hacemos para que las otras miles de actividades mineras puedan ser también bien fiscalizadas y podamos quizás gozar de mejores condiciones regalitarias para otros minerales también? Creo que es momento de pisar un poco la tierra y no soñar tanto en un sueño extractivista que puede hacer un altar de sacrificio. Por lo menos en el departamento de Potosí y en general en el altiplano hemos visto cómo, por un lado, la minería a cielo abierto, todas estas grandes cantidades que no han sido fiscalizadas ni transparentes han afectado flora y fauna, y es lo que también se prevé que vaya a pasar con estos contratos que se tienen en cuanto a la extracción de litio y aparente industrialización, porque ahí también a mí me da la duda, ¿no? ¿Es industrialización realmente? ¿Solo va a ser explotación? Y en eso tampoco creo que las autoridades en el mismo manifiesto, cuando nos han contado sobre los contratos, han sido claros. Creo que importante es clarificar todo esto a la población en general y sobre todo a las regiones más afectadas, tomar en cuenta la opinión de técnicos expertos, pero por otro lado, sin duda creo que se puede trabajar en promover más el turismo. Potosí es fuente de turismo, primero con el Salar de Uyuni, y por ejemplo ahí no vemos inversión en infraestructura, en servicios, en hotelería y en todo ello. Siempre, tristemente,
justamente se lleva a la crítica esta región como tal cuando tiene el Salar de Uyuni, que realmente con un gran servicio puedes hacer que tenga más regalías incluso y más ingresos internacionales. Yo apuesto por eso, por la economía naranja, por la economía verde, y aunque suene cliché, estamos en un momento en el que debemos ajustarnos en ese sentido, y creo que con unos 2 dedos más de frente se podría trabajar en ello, porque obviamente estamos tan acostumbrados a la explotación histórica desde la colonia, no solo en el altiplano, sino ya hemos visto cómo se está trabajando también en el centro, en los valles y en el oriente, que parece que no nos queremos abrir a otras opciones, no sé si por flojera o tal vez por miedo, y no pensamos en ideas o en proyectos más sostenibles cuando tienes podrías tener el alcance a todo ello. Tienes jóvenes muy preparados en Bolivia, tienes gente que se está rompiendo el lomo en investigación científica y demás para poder mejorar el país en el que estamos, y en ese sentido explotar como tal creo que no es la única salida y la solución más fiable. Bueno, una de las ideas sería fomentar el turismo de la mano de la inversión privada. Creo que sería supremamente importante trabajar en ello y de esa forma garantizar incluso que los mismos estudiantes de turismo tengan un área sostenible, prometedor de trabajo, y de esa forma garantizar que el Salar de Uyuni, no solo por el salar, sino también por lo que representa Uyuni y todos sus alrededores, puedan convertirse pues en una capital del turismo de Bolivia y de Latinoamérica, y no solo sea un lugar transitorio, porque seamos honestos, tú hablas con algunos turistas que vienen y no es que su destino principal es Uyuni, está de paso a ya sea Perú, ya sea Argentina, y nosotros podríamos potenciar todo ello. Para mí, para responder, creo que hay que responder una pregunta más grande, ¿no? Creo que es una pregunta estructural. Creo que el turismo es una parte de la solución, ¿no? Pero creo que es como cuando estás en un concierto y tienes una isla de sonido, digamos, un ecualizador que ecualiza. Entonces, si pones mucho bajos, vas a dejar de escuchar al resto. Entonces, hay que pensar en cómo armoniosamente le das un nuevo sonido a todo para que todo funcione, todo fluya, digamos, ¿no? Y el problema en la región, después de estar mucho tiempo en el sudoeste potosino, es que es una región donde obviamente hay comunidades que viven, que habitan, que producen quinoa, que tienen llamas. En algunos trabajos de la propia minería terminan yéndose a Santa Cruz, por ejemplo, a invertir. Es decir, la plata que generan no se está invirtiendo necesariamente en la propia región. A veces por condiciones que son de racionalidad, digamos, ¿no? O sea, en vez de invertir en un lugar tan frío, inhóspito y difícil para vivir como el sudoeste potosino, voy a invertir en Santa Cruz, donde hay movimiento económico, donde hay otras oportunidades. Entonces, creo que esa es la cuestión que hay que hacer. Hay que revertir la tortilla en no solo una cuestión de mentalidad, de mindset, sino de cómo hacemos que esta región sea habitable. No solo para los actores mineros, porque es una cantidad de minería impresionante, no solo la que hay se piensa para el litio. Entonces ahí toca pensar en programas para fortalecer la quinoa, las otras actividades productivas, actividades para fortalecer eh, mm, el desarrollo de los camélidos, por ejemplo, las llamas. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de ganadería de camélidos y de llamas, y sin embargo uno va al mercado y no va a encontrar otra cosa que no sea carne de res, de pollo y de cerdo, ¿no? Aquí en La Paz difícilmente encuentras llama que no sea en charque, y eso es un poco triste porque tienes grandes esfuerzos productivos en la región. Y es fundamental entender que, pucha, eso también podría ser un pequeño motorcito, ¿no? Así como la minería responsable en algunos sentidos podría funcionar, pero hay que evaluar. La minería siempre termina sacrificando más la tierra. Entonces, creo que es observar la multiplicidad de actividades productivas y ser muy claro en establecer programas reales y concretos para la gente, ¿no? Que trabajar la quinoa, que trabajar la llama, que trabajar el tema de la tierra, el tema del riego, el tema de la adaptación al cambio climático.
el tema de la reinserción de recursos o la inversión de mejores condiciones para que la gente tenga más motivos para quedarse, ¿no? Y ahí sí juega el turismo un gran rol, pero creo que es una combinación de factores. Claro, por ejemplo, yo pienso en políticas de acceso a crédito para los pequeños productores, el tema de la tecnología, porque ahora que estamos atravesando la crisis hídrica, creo que todo ello vendría en el sentido de que tú mencionas, José, y por otro lado también me enfocaría en la inversión en infraestructura, lo que habían mencionado al principio, ¿no? Modernización de aeropuertos, el tema de las carreteras y tomando en cuenta ahora, que no viene tanto al caso, pero en estos últimos 2 meses los accidentes que se han dado, carretera Oruro-Uyuni, Potosí-Uyuni, entonces es necesaria una doble vía, carreteras que no sean trampas mortales. Tomar en cuenta todo ello creo que sería importante y sí plantearía una propuesta a nivel departamental sin excluir a las otras regiones, pero esto conecta pues con Bolivia, influye mucho en el tema turístico, en el tema minero, explotación de recursos, y creo que sí enfocaría una propuesta departamental en ese sentido, garantizar las mejores condiciones, primero para el desarrollo del turismo, después trabajar en una soberanía alimentaria, el tema del emprendedurismo, gastronomía y hotelería. Creo que es un punto bien importante tomando en cuenta los acontecimientos recientes, tanto climáticos, políticos, para que los candidatos puedan replantear quizá algunas de estas propuestas que tendrían en mente. Chao, Pica, ha sido un placer y ya veremos pues qué pasan con estas promesas de los candidatos. Bueno, para mí ha sido un gusto poder platicar con José y poder compartir ciertas inquietudes. Creo que es fundamental que como jóvenes nos informemos, estudiemos. Toda esta info, la que se pueda alcanzar, está en el internet. No solo es para ver TikTok o escribirles y mensajearles a nuestros crushes, también es para informarnos y en esta etapa electoral no dejemos seducirnos tan fácilmente por propuestas que son solo discursos. Seamos... interpelemos todo el tiempo y que nuestros hobbies y nuestras actividades favoritas se sigan manteniendo. Yo espero en otros años todavía viajar y decir, este es mi país con desarrollo y sostenibilidad y no mostrar lo que un día fue, que es lo que ha pasado con la Laguna Popó, lo que está pasando tal vez con el Titicaca y lo que ha pasado con la Laguna Verde y Colorada. Fueron atractivos. Ya no tienes mucho de eso y me apena mucho. Chao, Pica, un placer.